Todos somos únicos, claramente. Cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres. Se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de ellos porque son todos iguales. Deberíamos tener miedo de ser iguales, no de ser diferentes. La primera lección a tomar es ser diferente. Nunca te compares con los demás, supérate a ti mismo. Frases como estas se nos han dicho a todos en algún momento de nuestras vidas, para hacernos caer en cuenta de lo únicos y diferentes que somos. Y es que sí, todos tenemos nuestras particularidades, somos poseedores de una historia solo vivida por nosotros. Nuestro código genético nos otorga rasgos físicos y mentales que en combinación nadie más tiene. Pero, aún siendo todos diferentes, nos catalogamos, reconocemos a quienes son como nosotros y en contraste a los que no tanto. Introducimos de esta forma el tema que trataremos, la normalidad y anormalidad. En el estudio de la conducta, cuando observamos a los individuos, es posible realizar ciertos juicios que permiten calificar su comportamiento en lo esperado y en lo inesperado. Es así como entonces podemos entender estas categorías. Para explorarlas más, empezaremos viendo qué es lo que nos dicen las definiciones de estas palabras para después trasladarlo todo al campo de la psicología. Cuando buscamos el término normal, nos encontramos con esto. Lo normal es lo que sirve de norma o regla. Lo normal es lo que se ajusta a cierta norma o a características habituales o corrientes sin exceder ni adolecer. Por otro lado, cuando buscamos el término anormal, vemos estas dos definiciones. Lo anormal es lo que es distinto de lo general o de lo común o se aparta de su estado natural o de las condiciones que le son inherentes. Lo anormal es lo que tiene un desarrollo físico o mental inferior al que se considera normal. Espera, ¿cómo así? ¿Es esta última definición acertada con lo que es realmente anormal? ¿Necesariamente la categoría de anormalidad está relacionada a la inferioridad? Y siendo así, ¿entonces no sería anormal una persona con un desarrollo mental superior al promedio? Para aclarar mejor estas dudas, veamos qué podemos entender por normalidad y anormalidad desde la psicología. El objetivo de estas distinciones es discriminar los comportamientos y síntomas normales de aquellos anormales o patológicos. Resulta que el concepto de normalidad presenta utilidad cuando se relaciona con la salud, para determinar cuándo la conducta se encuentra en lo frecuente y cuándo no se observa algún tipo de psicopatología, es decir, cuando el individuo presenta un estado funcional razonable para los requerimientos sociales y culturales o sencillamente un bienestar reportado. En ese sentido es posible preguntarnos, ¿podemos distinguir el límite entre algo que es normal y algo que no lo es? ¿Cómo sabemos que lo que muestra una persona es anomalía y no algo dentro de la normalidad? A propósito, veamos qué es anormal haciendo uso de nuestro clásico manual de diagnóstico en psicología, el DSM-5. Uy, ¿pero qué? ¿Acaso en este librito no debería de encontrar la precisión de lo que es y no es anormal? Bueno, pues ahora nos dicen en el librito que no existe una definición concreta para lo normal y lo anormal. Lo que hace el manual es especificar en qué consiste un trastorno mental, con el fin de identificar síntomas o comportamientos no normales que puedan indicar algún tipo de desorden. Aquí se nos dice lo que es un trastorno, un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo, el cual refleja la disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o el desarrollo que subyacen en la función mental. Bueno, ahora que ya tenemos unas ideas más claras de ambos términos, es preciso situar varios puntos de análisis. Primero, que los límites entre la normalidad y la anormalidad son mucho más complejos y que no necesariamente se reducen a criterios impuestos por Chan, chan, chan. algún manual. Segundo, cabe afirmar que estos límites no se dan de forma fija, sino que se dan en función de un entorno cambiante. De hecho, un individuo podría catalogarse como normal o anormal dependiendo de aspectos culturales como lo serían la crianza, la educación, los ideales de sus allegados, la sociedad en la que se encuentra, entre otros factores. Y por último, aunque suele relacionarse en el concepto de lo normal o algo que es negativo,
Esto resulta totalmente impreciso. A propósito de la complejidad que trae la discusión de la anormalidad, existen muchos más criterios que lo biológico para considerar un individuo como anormal. Algunos que resultan interesantes serán los criterios estadísticos, sociales, interpersonales y subjetivos. Criterio estadístico. Este criterio podría sernos muy útil para catalogar qué cosas son normales y qué otras no lo son, basándose en la frecuencia con la que se presenta una conducta. Aquí se asume que los comportamientos o rasgos psicológicos de una persona podrían distribuirse en algo llamado curva normal, que también se le conoce como la campana de Gauss. Pero tranquilos, no se asusten con los términos estadísticos. Lo que representa esta curva normal es una distribución, en donde en el punto medio podemos encontrar la mayor elevación, indicando que ese es el lugar en donde más se repite una variable, y esos extremos con menor elevación en donde menos se repite la variable. Un ejemplo para catalogar un rasgo de las personas sería el de la inteligencia medida por la famosa prueba de coeficiente intelectual. En este test se mide la capacidad para resolver problemas de una persona con un número en donde el puntaje de 100 representaría la mitad de la curva de Gauss y puntajes más allá de 100 o por debajo de este representarían valores mucho menos comunes, de tal forma que se puede clasificar a las personas como más inteligentes o menos inteligentes si sus puntajes se encuentran alejados de la mitad de la curva, entendiéndose esto como anormalidad. Este criterio es el más complejo a la hora de clasificar a las personas debido a su naturaleza múltiple. En cualquier entorno humano existen normas utilizadas para fomentar la convivencia, que imponen unos estándares a la hora de relacionarnos con las personas en ciertas situaciones. Estas normas dependen mucho de la cultura en la que nos encontremos y con esto podemos decir que según la época y lugar en el que nos tengamos que desenvolver, estamos sujetos a una serie de comportamientos sociales que las personas entenderán como normales. Bajo ese criterio, lo normal estaría ligado a una serie de actos que esperan los demás de un individuo en cierta situación y que éste espera también observar en nosotros, mientras que lo anormal sería algo no establecido en las convenciones sociales. Para poder catalogar utilizando este criterio es fundamental tener en cuenta el tiempo en el que se vive y el tipo de sociedad en la que se emplea el individuo que nos gustaría catalogar. Criterio subjetivo. Este criterio tiene una desventaja, ya que este no depende de nuestra percepción. Cuando somos nosotros los que queremos poner en una categoría a un individuo, se dificulta la cosa. Según este criterio, el individuo evalúa su propio estado actual en función de cómo se siente y cómo se sentía anteriormente. Una persona puede identificar que tiene algún padecimiento que no lo hace sentirse cómodo y en la mayoría de los casos el individuo estará deseando retornar a su estado de normalidad. Aquí reconocemos las conductas de un individuo como normal y anormal teniendo en cuenta cómo esto influye en el bienestar del sujeto y su autopercepción. Bueno, para concluir con esto, es importante mencionar que todos los criterios que abordamos son necesarios a la hora de evaluar la conducta, y aún así, ninguno de estos criterios es suficiente para clasificar a un individuo como normal o anormal de forma precisa. De hecho, incluso las definiciones de lo normal y lo anormal, que lo ligan directamente a lo psicopatológico, podrían ser muy cuestionables, y han sido ampliamente debatidas, pues a pesar de que incluso en el famoso libro de Morris, se considera que los trastornos y los estados de la subjetividad anormal tienen un rasgo de desadaptabilidad. En varias investigaciones se ha señalado que aquellos síntomas asociados a algún trastorno podrían ser adaptativos. Como dato curioso, les cuento que en un paper del año 2000 de Randolph y Ness se nos señala que la depresión podría tratarse de una adaptación, una respuesta al medio. Más o menos así funciona la cosa. Este estudio dice que cuando se tiene un estado bajo de ánimo propio de la depresión, es posible que nuestro sistema interprete de manera inconsciente que el escenario en el que uno se encuentra es un escenario de peligro en el que es más beneficioso no actuar. Por ello, cuando se tiene depresión, no se tiene ganas de hacer nada con la vida. Esto es interesante, ¿no? Bueno, ahora sí, por último, haciendo todo este abordaje, queremos mencionar que la existencia de comportamientos anormales no implica la carencia de salud mental. De hecho, hay que tener especial cuidado, pues las sociedades tienden a sentirse incómodas con la anormalidad, y si alguien no se ajusta a lo que otros dicen que es normal, se le ponen etiquetas negativas,
enfermo, loco, chiflado, entre otras. Todo esto nos lleva a reflexionar, pues estas etiquetas que tienen como afán categorizar conducen también a la sistemática discriminación, aislamiento y un montón de tipos de violencia sobre los individuos que ameritan comprensión. Por todo esto, recomendamos trabajar en comunicar todos estos conceptos, problematizando la cuestión y haciendo que el mensaje se siga difundiendo. Es necesario ampliar nuestra conciencia social y la comprensión de nuestras diferencias como individuos con la meta de hacerle frente a la exclusión social y así favorecer el bienestar de todos aquellos que realmente necesitan de nuestra atención.